Mis padres me dejaron en una gasolinera como broma, veamos cuánto tiempo le lleva llegar a casa. Nunca volví. 20 años más tarde, finalmente me encontraron. Nunca pensé que compartiría esta historia de forma pública, pero algo en mí hizo clic después de ver un vídeo en internet sobre padres que enseñan lecciones extremas a sus hijos. Tal vez sea hora de contar lo que ocurrió hace exactamente 20 años, cuando tenía 16. Ahora tengo 36, pero el olor a gasolina y el calor aplastante de aquel verano se mantienen frescos en mi memoria. Mis padres, Pablo y Claudia, se autodenominaban devotos del amor duro. Cualquier cosa que hiciera, fuera buena o mala, la convertían en una ocasión para hacerme pasar por supuestas lecciones de vida. Esas lecciones, sin embargo, rozaban la crueldad con demasiada frecuencia. Para dar ejemplos, recuerdo que me obligaban a cortar el césped a las 3 de la mañana si se me había olvidado hacerlo el día anterior. O si perdía el autobús rumbo a la escuela, no importaba que mi madre fuera en la misma dirección en coche. Me hacían caminar bajo la lluvia, asegurándose de recordarme que era un ejercicio de carácter. Mi niñez fue un campo de entrenamiento absurdo al que llamaban formación para la vida. Y yo lo aceptaba, en parte, porque no conocía nada diferente. La mañana que cambió mi destino ocurrió en julio, un verano caluroso y seco. Viajábamos de regreso a casa, tras visitar a mi hermana Adriana en la universidad. Faltaban unas 4 horas para llegar a nuestro hogar. Yo iba medio dormido en el asiento trasero, con los audífonos puestos, escuchando mi viejo iPod. Papá se detuvo en una estación de servicio perdida en medio de la nada, cerca de la Interestatal 95. Me despertó con uno de sus bruscos ladridos. Oliver, ve por un café para mí. Todavía adormilado, agarré el billete que me extendió y entré a la tienda de la gasolinera. Recuerdo al cajero, un anciano que parecía a punto de derretirse por el calor. Tuve que esperar unos minutos porque la máquina de café estaba averiada y él necesitaba preparar una nueva jarra. Cuando por fin volví a salir con el vaso humeante, noté que el coche familiar no estaba en la bomba de gasolina. Mi reacción inicial fue creer que lo habían movido a otro surtidor. Me di la vuelta para buscarlo. Pero no vi ni rastro del viejo Camry. Fue entonces cuando alcancé a notar el automóvil yéndose por la autopista, alejándose a toda velocidad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: veamos cuánto tiempo te lleva llegar a casa. Considera esto una lección sobre la resolución de problemas, emoticono cara sonriente. Intenté llamar al instante, pero todas mis llamadas fueron directamente al buzón de voz. 20 minutos después, otro mensaje de ella: no sirve de nada que llames a tu padre. Dice que tienes que resolver esto por tu cuenta. Nos vemos cuando llegues. Me quedé allí, petrificado, con el café en la mano y un calor sofocante que hacía que el asfalto pareciera derretirse bajo mis pies. Y en un rincón de mi mente surgió una especie de claridad. Ya no podía más con todo aquello. Yo era un chaval de 16 años al que acababan de abandonar en una gasolinera en medio de ninguna parte. Como si fuera un juego macabro. Pero lo cierto es que no era la primera vez que mis padres realizaban actos crueles. 2 años antes, en febrero, me dejaron encerrado fuera de casa, una noche helada. Solo porque obtuve un CI en química. Pretendían que dormir expuesto al frío me enseñaría a estudiar. Esa vez me había colado en el garaje y dormido allí, y cuando se enteraron de que rompí la ventana para entrar, me la hicieron pagar con el dinero que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. Aquella tarde en la gasolinera, al mirar ese vaso de café recién hecho, entendí que algo en mí se había quebrado. Me di cuenta de que no tenía ganas de volver a casa, porque en realidad nunca había sentido ese lugar como un hogar. Contaba con unos $180 que había ahorrado trabajando en la piscina local aquel verano. Mi mochila se había quedado en el coche, pero por fortuna llevaba mi billetera y el iPod en los bolsillos. Regresé a la tienda para preguntar al cajero dónde estaba la estación de autobuses más cercana. Me dijo que quedaba a un par de millas. Decidí llamar a mi tía Julia, la hermana de mi madre. Hacía años que no hablaban porque, según mis padres, mi tía me consentía demasiado y no apoyaba su estricta forma de criarme. Contra todo pronóstico, contestó en el segundo tono. Su primera pregunta, con una voz cargada de preocupación, fue: ¿te dejaron dónde? ¿Qué pasó? Ni yo mismo lo comprendía del todo, pero lloré de alivio al sentir que alguien al fin se preocupaba por mí. Tía Julia, que vivía a varios estados de distancia, me dijo que no me moviera, que me compraría un boleto de autobús por internet. Hizo que un servicio de taxi local viniera por mí. Pagó el viaje hasta la estación y me recibió en su casa con los brazos abiertos. Me quedé con ella, terminé mis estudios sacando un GED, equivalente al bachillerato, y me abrí camino. Con el tiempo, seguí cursos de certificación. Aprendí sobre construcción y empecé un pequeño negocio por mi cuenta. Tuve éxito, conocí a una persona maravillosa y formé mi propia familia, prometiéndome a mí mismo que mis hijos jamás conocerían una crianza basada en castigos severos o lecciones crueles. Pasaron 20 años de silencio. Yo imaginaba que mis padres habrían presentado una denuncia por desaparición o algo parecido, pero sabiendo cómo eran,
No me extrañaba que no hubieran hecho gran cosa después del primer día de buscarme sin éxito. En mi mente, había cortado todos los lazos con mi pasado. Y así viví, tranquilo, hasta que, un día, mi teléfono de la oficina comenzó a sonar insistentemente con un número que no reconocía. Al principio, no contesté. Pero dejaban mensajes de voz y me enviaban textos frenéticos. Cuando por fin revisé mis mensajes, me encontré una seguidilla de llamadas perdidas y mensajes extraños de mi hermana Adriana, a la que no veía desde aquel verano fatal. La primera nota de voz que oí era de Adriana, llorando: Oliver, por favor, contesta. Mamá y papá te encontraron. Están fuera de control. Llámame, por favor. No a ellos, sino a mí. Sentí un vuelco en el estómago. El segundo mensaje de voz era de mis padres, un monólogo alternado entre la culpa y las exigencias. Tu madre está enferma, ¿cómo te atreves a abandonarnos? Eres un mal hijo. Solo cometimos un error, ¿cómo puedes no perdonarnos? Después de todo lo que hicimos por ti, era grotesco escucharlos hacer semejante teatro. Una parte de mí quería ignorarlos. Sin embargo, la intriga y cierta necesidad de cerrar aquel capítulo de forma definitiva me empujaron a llamar a Adriana. Ella me suplicó que me reuniera con ella. Accedí, poniendo una condición clara: está bien, pero nos vemos en un lugar neutral. Mañana, a las 7 de la mañana, en la cafetería Denis de la avenida principal. Y no traigas a mamá ni a papá. La mañana siguiente llegó, y Adriana apareció en la cafetería. Se la veía nerviosa y desgastada, sus manos temblaban mientras trituraba una servilleta sin cesar. Apenas se sentó, empezó a hablar atropelladamente sobre la situación de mis padres. Al parecer, estaban a punto de perder la casa porque habían contraído demasiadas deudas. Papá había jugado con inversiones arriesgadas y el banco ya había iniciado los trámites de embargo. Mamá, por su parte, tenía una adicción descontrolada a las compras. Cuando me contó que mis padres llevaban meses espiando el sitio web de mi compañía de construcción y mis redes sociales, comprendí por qué habían aparecido de pronto. Ellos creían que yo era su salida. Te necesitan, Oliver. Quieren que pagues la hipoteca y que les devuelvas la estabilidad. Creen que se lo debes, porque siguen siendo tus padres, dijo Adriana con un hilo de voz. ¿Por qué los ayudaría? Pregunté con aspereza. Ellos me abandonaron en una gasolinera y después de 20 años solo vuelven porque necesitan dinero. No lo sé, respondió mi hermana, rompiendo a llorar. Tal vez aún tengo la esperanza de que cambien y de que podamos ser una familia normal. No contesté de inmediato. Por un lado, sentía rabia, por otro, una lástima difusa por Adriana, que había crecido en la misma atmósfera que yo. Pero su mente parecía no aceptar la realidad de que nuestros padres nunca fueron, ni serían, personas afectuosas. Cuando acabamos de desayunar, le di algo de dinero para la cuenta y me despedí con frialdad. Eres mi hermana y te quiero, pero no soy la solución a sus problemas. Déjame en paz con esto. Adriana salió corriendo del local, intentando contarme que mis padres iban a presentarse en mi oficina al día siguiente. Se lo habían anunciado. Al parecer, pensaban que podían negociar conmigo, o manipularme, o hacer que me rindiera a sus deseos bajo algún tipo de chantaje emocional. Cuando volví a mi oficina, había 27 nuevos mensajes en mi buzón de voz, la mayoría de parientes que me acusaban de cruel y desagradecido, todo porque mis padres habían hecho correr la voz de que su hijo millonario, así me llamaban, se negaba a ayudarlos y pretendía dejarlos en la calle. Sin embargo, ellos no sabían que yo ya estaba un paso adelante. Al enterarme de su deuda hipotecaria, me puse en contacto con el banco con el que trabajo habitualmente para proyectos de construcción. Descubrí que en efecto mis padres llevaban meses sin pagar la hipoteca y estaban a un suspiro de perder la casa. Tras varias llamadas y lazos previos que tenía con la institución, logré comprar esa deuda hipotecaria. La idea se me había ocurrido justo al imaginar que se presentarían con amenazas o súplicas. Quería que todo se hiciera de modo perfectamente legal, sin dejar resquicio para que me acusaran de nada. Así que gestioné la compra de la deuda y, en una subasta rápida, conseguí el derecho sobre la propiedad. Cuando mis padres llegaran a mi oficina creyendo que tenían la ventaja, se llevarían la gran sorpresa de su vida. A la mañana siguiente, tal como Adriana me había advertido, mis padres se plantaron en la recepción de mi empresa. Mi recepcionista, Jenny, me avisó con voz preocupada. Oliver, hay una pareja mayor que insiste en verte. Dicen que son tus padres. Vi sus figuras a través de los cristales. Papá llevaba su viejo traje marrón de cuando íbamos a la iglesia, visiblemente desgastado. Y mamá usaba un vestido que reconocí como el que solía lucir los domingos. En otra época me habría conmovido, pero ahora solo sentía indiferencia. Mientras se aproximaban a mi oficina, noté la angustia en sus rostros. Mamá empezó a sollozar. Mi niño, mírate, todo un adulto, se acercó tratando de abrazarme, pero me aparté con un gesto frío. Mantengamos esto profesional, dije, invitándolos a sentarse. Papá infló el pecho, con ese aire de indignación que siempre ponía cuando se disponía a sermonearme.
¿Es esta la manera de hablarle a tu madre después de tantos años? Inició su diatriba. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No se pasaron 20 años buscándome porque me extrañaran. Me encontraron ahora porque necesitan algo. ¿Qué es lo que quieren? Mamá continuó llorando cada vez con más dramatismo. Decía que sus problemas de dinero eran graves, que el banco quería quitarles la casa, que papá lo había arruinado todo con inversiones defectuosas y que estaban desesperados. En su versión de los hechos, querían que yo recordara el amor familiar y cubriera sus deudas. Papá trató de justificarlo. No nos abandones, hijo. Todos cometemos errores. Fue una sola broma que salió mal. ¿Una sola broma? Le repliqué con frialdad. Me dejasteis en una gasolinera a 200 millas de casa. Fue la gota que colmó el vaso tras años de abusos psicológicos disfrazados de lecciones de vida. Ustedes no movieron un dedo por mí cuando los necesité. Papá golpeó el escritorio con rabia, pero no retrocedí. Me limité a abrir una carpeta que estaba en mi escritorio. Hablando de la casa que dicen que van a perder, ya la perdieron, solté con calma. Ayer finalicé la compra de su deuda. Ustedes deben la hipoteca y ya no están a tiempo de evitar el embargo. Les doy 30 días para que desocupen la propiedad. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Las lágrimas de mamá se detuvieron como por arte de magia y papá se quedó con la boca abierta, sin saber qué responder. Intentó levantarse, como si fuera a golpearme o a gritarme, pero dos guardias de seguridad que había preparado de antemano entraron a sujetarlo. Con los brazos en alto, lo vi retorcerse de furia mientras lo sacaban de mi oficina, y a mamá desgañitándose con todo tipo de insultos y reclamos. Se quejaban de que eran gente mayor y enferma, que no podían vivir en la calle. Y, para rematar, me espetaron que solo habían cometido un pequeño error y que yo era un desagradecido. En otro tiempo, habría sentido culpa. En ese instante, no sentí más que una extraña calma al ver que la justicia, de alguna forma, estaba cayendo por su propio peso. Ese mismo día, me llegó un mensaje de Adriana, exigiéndome explicaciones. Me dijo que mis padres estaban llorando, que los había dejado en la calle y que se sentían traicionados. Contesté, aprendí de ellos que primero hay que cuidar de uno mismo. Lamento que tú quedes atrapada en medio. Pero no me pidan que lo rescate. Mis padres, en su desesperación, empezaron a llamar a todos los familiares y conocidos, pintándose como las víctimas de un hijo cruel que no les ofrecía compasión. Lo que no sabían es que durante esos 20 años yo había guardado algunas cosas, como la grabación de voz en que se reían mientras se iban de la gasolinera, diciendo, veamos cuánto tarda en llegar a casa. También tenía copias de mensajes y tarjetas de cumpleaños que me enviaban, con frases que distaban mucho de ser afectuosas. Bastaba un vistazo para entender cómo me menospreciaban sistemáticamente. Envié toda esa documentación a mi familia extensa por correo electrónico, para que vieran la verdad. Varios tíos y primos, hasta entonces engañados, se indignaron al descubrir la crueldad con la que me habían tratado. Algunos lamentaron no haber intervenido nunca cuando sospechaban que algo malo pasaba en aquella casa. Entretanto, gestioné los permisos de demolición de la vivienda. El terreno estaba en una ubicación relativamente buena para un proyecto que llevaba meses en mi cabeza, la construcción de apartamentos asequibles. Mi intención era convertir aquella casa, que jamás sentí mía, en algo que ayudara a otras personas en necesidad. No quería otra mansión ni nada ostentoso, sino veintenas de hogares dignos para familias con bajos ingresos. Lo vi como una especie de reivindicación, un círculo que se cerraba. Cuando la maquinaria pesada llegó a la antigua casa de mis padres, decidí invitarlos a presenciarlo. Quería que comprendieran que sus actos tenían consecuencias. Adriana acudió también, intentando interponerse, llorando y suplicándome que me detuviera. Los vecinos, que en su momento habían escuchado mis gritos de niño a través de las paredes, se mostraron más bien a mi favor, pues muchos habían sido testigos pasivos de los abusos. La señora Henderson, que vivía a un par de casas, me abrazó y me dijo que se arrepentía de no haber llamado a servicios de protección infantil cuando escuchaba mis llantos. Mis padres, al ver cómo el bulldozer entraba en su antiguo jardín, se debatían entre la ira y la impotencia. Mamá gritaba que era inhumano, que estaba destruyendo su vida, y papá amenazaba con demandarme, pidiéndome indemnizaciones que no tenían sustento legal. Yo simplemente les recordé, todo esto está en regla. El terreno es mío por subasta legal. Ustedes me dejaron para que me las arreglara solo cuando tenía 16. Ahora les toca afrontarlo. La casa se derrumbó en un lapso de 2 horas. Mientras miraba los escombros, no pude evitar recordar noches enteras en las que lloraba cuando era niño, con mis padres gritándome o imponiéndome castigos ridículos. Sentí una punzada en el pecho, pero no era culpa. Era la constatación de que lo que se derrumbaba no era un hogar, sino un monumento al abuso. En lugar de construir algo lujoso, decidí que lo mejor sería un complejo habitacional de interés social, con 20 unidades a precio razonable y prioridad para madres o padres solteros con hijos. Lo llamé Refugio Carla, en honor a mi tía. Carla era el segundo nombre de Julia,
que me rescató y me brindó una verdadera oportunidad de vivir. Mi tía falleció el año pasado, pero me habría encantado verla sonreír al saber que su bondad inspiró algo así. Cuando el polvo se asentó, mis padres aún clamaban por una oportunidad de arreglar las cosas. Decían que se habían quedado sin nada, que yo era su única familia. Repetían que después de todo lo que habíamos pasado juntos, merecían mi misericordia. Pero yo me había vuelto inmune a sus súplicas. Les ofrecí la misma solicitud de alquiler que cualquier persona interesada en arrendar uno de los futuros apartamentos debía llenar. Les señalé, con calma, que las referencias y el historial crediticio eran requisitos obligatorios. Ellos pusieron el grito en el cielo, recordándome que eran mis padres y que, supuestamente, les debía gratitud. El día concluyó con ambos en un motel barato de las afueras, maldiciéndome y repitiendo que me demandarían. Dudo que puedan costearse un abogado decente, y aunque lo hicieran, no tienen base legal para acusarme de nada. La casa ya no era suya. La deuda me pertenece de forma legítima y todas mis acciones fueron documentadas siguiendo los cauces jurídicos. Adriana quedó en un terreno ambiguo, me llama con frecuencia, confusa, triste, y aunque siento afecto por ella, le dejo claro que no soy el culpable de las desgracias de mis padres. Le he dado la posibilidad de que se acerque a mí como hermana, pero sin inmiscuirme en las súplicas de Pablo y Claudia. Ella tampoco merece cargar con todo lo que han provocado. Al final del día, lo que me queda es la certeza de haberme liberado de un peso enorme. Aquella gasolinera, con el calor del verano y el olor a combustible, marcó el momento exacto en que decidí romper un ciclo de abusos que llevaba toda mi vida. Si ellos hubieran sentido un mínimo de amor verdadero, se habrían detenido antes de que la situación escalara a tales extremos. Pero sus años de lecciones y bromas crueles culminaron en algo que los sobrepasó. Mi independencia y determinación para no dejarme manipular nunca más. Si alguien lee esto y se pregunta si estoy arrepentido por demoler la casa o por no rescatar a mis padres de su miseria, la respuesta es no. Estoy seguro de que hice lo correcto. He visto demasiadas historias de padres tóxicos que luego exigen devoción incondicional por el simple hecho de compartir lazos de sangre. Sí, los lazos de sangre importan, pero no cuando vienen cargados de abuso y negligencia emocional. En mi caso, ellos me enseñaron a sobrevivir por mi cuenta. Y esa es la única lección que conservo de su supuesta disciplina. Hoy, a mis 36 años, dirijo mi compañía de construcción con la frente en alto. Pienso en el día en que mi tía Julia me acogió, con su abrazo que olía a ropa recién lavada y su promesa de que tendría un lugar seguro en el mundo. Ese fue el verdadero acto de amor que definió mi vida. No la broma de mis padres, no el abandono ni la burla, sino la mano amiga que me dio un hogar cuando yo tenía un pie en la deriva. Por eso, cuando termine de levantarse el complejo de apartamentos Refugio Carla, planeo colgar en la recepción una placa de madera que diga: dedicado a quien comprendió que la familia se construye con amor, no con sangre. Quizá mis padres reflexionen, al ver cómo quedó reducido a polvo el lugar que tanto defendían y que usaban de excusa para decirme que tenía un hogar. Era una casa vacía de afecto, y ahora, en ese mismo espacio, surgirán hogares de verdad para familias que se apoyarán con solidaridad. He encontrado una especie de paz al transformar lo que fue un símbolo de crueldad en algo que dará esperanzas a otros. Con esto cierro un capítulo que llevaba abierto toda mi vida. Sí, han llegado nuevos mensajes de mis padres, envueltos en amenazas de pleitos y súplicas de reconciliación. Los escucho y los dejo pasar. Han perdido el poder de hacerme daño porque ya no soy un niño indefenso. Ahora decido yo, y mi decisión es no someterme nunca más a sus manipulaciones. A veces la gente me pregunta, ¿no crees en perdonar y olvidar? Respondo que el perdón es un proceso muy personal. Puedo elegir no odiarlos, incluso desearles que encuentren ayuda, pero no tengo obligación alguna de darles lo que no me dieron a mí. No soy responsable de reparar las grietas de su vida, así como ellos no fueron responsables cuando las grietas eran mías y me dejaron varado en una gasolinera. Desde el día que tomé aquel autobús gracias a mi tía, mi vida ha sido un viaje de autodescubrimiento y esfuerzo. He aprendido a amar y a dar. Pero también aprendí a protegerme de quienes solo quieren aprovecharse de mí. Y, con toda sinceridad, creo que así hubiera deseado que mis padres fuesen personas que me impulsaran, que me dieran un ejemplo de cómo amar y respetar a un hijo. Sin embargo, no lo hicieron, y es hora de aceptar que las cosas no cambiarán. Vivir con rencor no era mi objetivo, pero si necesitaba justicia y la obtuve, no a través de la violencia, sino usando los medios adecuados. Hoy, cuando miro la obra en construcción en el terreno que antes fue su casa, me siento satisfecho de saber que allí se levantarán paredes llenas de risas y protección para personas que lo necesitan más que ellos. Es mi manera de convertir el dolor del pasado en un acto de esperanza para el futuro. Y, en cuanto a mis padres, no sé dónde estarán dentro de un mes. Si deciden entregar la solicitud de alquiler y demostrar que pueden ser inquilinos responsables, adelante. Aunque lo dudo. Si eligen seguir diciendo que soy un monstruo, allá ellos. Soy el resultado de las lecciones que quisieron darme, y con cada paso, me alejo más del rencor y abro las puertas para quienes sí saben valorar un verdadero hogar.